En este video te voy a contar 3 historias aterradoras, y en ninguna de ellas el problema empezó cuando apareció el peligro. Fue un lunes por la noche. Había salido del trabajo alrededor de las 8 y regresé directo a casa con la idea de pasar el resto del día jugando en línea con algunos amigos. Me había divorciado pocos meses antes y la casa se sentía demasiado grande y silenciosa para una sola persona. Trabajar durante el día y jugar por las noches se había convertido en mi rutina, una forma sencilla de no pensar demasiado en todo lo demás. Sabía que esa noche estaba pronosticada una tormenta fuerte. Había alertas por lluvias intensas e incluso advertencias por posibles inundaciones, pero en esa zona ese tipo de avisos eran comunes. Bastaba con que lloviera un poco más de lo normal para que enviaran mensajes de alerta, así que no les di mucha importancia. Encendí la computadora, me puse los auriculares y me conecté con mis amigos como siempre. Cerca de las 11 de la noche, mientras estaba en medio de una partida, una ráfaga de viento golpeó con fuerza la ventana a mi lado. Fue tan violenta que toda la casa vibró. Me quité uno de los auriculares y escuché la lluvia caer con furia sobre el techo, acompañada por crujidos largos y profundos que recorrían las paredes. Volví a mirar la pantalla para comentar lo que estaba pasando, pero en ese instante todo parpadeó. Las luces y el monitor se apagaron por una fracción de segundo y volvieron. Seguí escuchando a mis amigos en la llamada, así que les pregunté si todo estaba bien. Antes de que alguno respondiera, todo se apagó otra vez, pero esta vez no volvió. La computadora se apagó por completo y la casa quedó sumida en una oscuridad total. No podía ver ni mis propias manos. Busqué mi teléfono a tientas sobre el escritorio y encendí la linterna. Molesto me levanté y bajé las escaleras para mirar por la ventana del frente. La lluvia era tan intensa que apenas podía distinguir las casas de enfrente. A esa hora, muchas ya estaban a oscuras de todas formas, así que no podía saber si solo mi casa estaba sin electricidad o si era algo general. Avisé en el chat del grupo que probablemente no volvería a conectarme esa noche. Luego fui al sótano con la linterna del teléfono para buscar una batería portátil vieja que tenía guardada. No era gran cosa, pero al menos podía alimentar 1 o 2 lámparas. La encontré entre cajas y herramientas y la levanté con esfuerzo. Mientras subía las escaleras, creí escuchar un ruido detrás de mí. Me detuve y apunté la luz hacia el fondo del sótano. Solo había cajas apiladas y sombras inmóviles. El viento volvió a sacudir la casa en ese momento, así que asumí que había sido solo eso. Subí al primer piso y conecté una lámpara en la sala. La luz tenue me dio un poco de alivio, pero aún así no me sentía cómodo. Nunca me gustó dormir con la casa completamente a oscuras. Así que abrí las cortinas, me senté en el sillón y empecé a pasar el tiempo con el teléfono, escuchando videos mientras observaba la tormenta. Todavía no lo sabía, pero esa incomodidad era la primera señal de que algo no estaba bien. Pasó casi 1 hora sin que nada cambiara. La lluvia seguía golpeando con fuerza y los relámpagos iluminaban la sala de manera intermitente. En un momento, decidí asomarme afuera. Abrí la puerta principal y me paré bajo el pequeño techo del porche, tratando de ver si las casas de enfrente tenían luz. Algunas ventanas parecían encendidas. Eso me confundió. Si la tormenta había causado un corte general, ¿por qué no estaba todo el vecindario a oscuras? Volví a entrar y revisé rápidamente el estado del servicio en el teléfono, pero no encontré información clara. Apenas 1 minuto después, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía que había líneas eléctricas caídas en el área y que era normal experimentar cortes de energía. Me pareció raro recibir un mensaje directo en lugar de una alerta oficial, pero no le di demasiadas vueltas. La explicación parecía lógica.
Regresé al sillón y seguí esperando a que volviera la electricidad. Fue entonces cuando escuché algo desde el otro lado de la casa. Un sonido breve, seco, como un paso sobre los escalones de madera del sótano. Conocía ese ruido. Había vivido allí suficiente tiempo para reconocerlo. Me levanté despacio y caminé por el pasillo, tratando de no hacer ruido y de escuchar si se repetía. La linterna del teléfono apenas iluminaba unos pocos metros frente a mí. Giré la esquina y apunté hacia la puerta del sótano. Estaba completamente abierta. Sentí un vacío en el estómago. Estaba seguro de haberla dejado cerrada. Me acerqué lo justo para apuntar la luz hacia abajo, pero no bajé ni un escalón. La oscuridad parecía más densa ahí abajo. Cerré la puerta con cuidado. No tuve tiempo de procesar lo que eso significaba. Caminé hacia la sala para despejar la cabeza, cuando un relámpago iluminó la casa entera por un segundo. En esa fracción de tiempo sentí una presencia, como si algo no encajara. Apenas el trueno se apagó, escuché pasos pesados subiendo desde el sótano. Eran rápidos y firmes y hacían vibrar el piso. Corrí hacia la puerta del sótano y me lancé contra ella, usando todo mi peso para mantenerla cerrada. Del otro lado, alguien intentó abrirla. Golpes fuertes sacudieron la madera. No había cerradura. Solo mis manos y mi cuerpo sosteniéndola. Cada impacto hacía que la puerta temblara y yo sabía que no iba a resistir para siempre. El ruido duró lo suficiente como para que el pánico se volviera absoluto. Con manos temblorosas saqué el teléfono y marqué al servicio de emergencias. Apenas escuché el tono, los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor. Escuché pasos alejándose, bajando de nuevo por las escaleras del sótano. No esperé a comprobar nada. Agarré las llaves, salí por la puerta principal y corrí hacia el auto bajo la lluvia. Me alejé lo más rápido posible y llamé nuevamente mientras esperaba del otro lado de la calle, observando mi propia casa como si ya no me perteneciera. Esperé dentro del auto con el motor encendido, observando la casa a través del parabrisas empañado. La lluvia seguía cayendo con fuerza y las luces de los relámpagos recortaban la silueta del edificio de forma irregular. No vi ningún movimiento, ninguna sombra cruzando las ventanas. Aún así, no me sentía a salvo. Cada segundo que pasaba parecía estirarse demasiado. A los pocos minutos llegaron las patrullas. 3 oficiales entraron a la casa mientras yo me quedaba afuera, empapado y con el teléfono todavía en la mano. Revisaron cada habitación, el sótano, el patio trasero y los alrededores. No encontraron a nadie. Según ellos, el intruso había salido por la puerta de atrás y se había perdido entre las casas vecinas, aprovechando la tormenta. Mientras hablábamos, uno de los oficiales me preguntó por el mensaje que había recibido sobre el corte de energía. Les mostré el texto. Lo revisaron con atención y ahí fue cuando todo se volvió todavía más inquietante. No era un aviso oficial. No provenía de ninguna compañía eléctrica ni de ningún servicio de emergencias. Era un mensaje enviado desde un número personal. Más tarde, confirmaron algo que me dejó helado. No había ningún corte general en la zona. Mi casa era la única sin electricidad. El intruso había bajado al sótano y había apagado el suministro de forma manual. Todo había sido intencional. El mensaje no era una coincidencia ni una alerta genérica. Alguien se había tomado el tiempo de escribirme para evitar que sospechara y, sobre todo, para impedir que revisara el sótano. La teoría de los oficiales era clara. Cuando salí al porche para comprobar si otras casas tenían luz, él probablemente escuchó la puerta. Sabía que yo estaba despierto y atento. El mensaje fue enviado en ese momento exacto para tranquilizarme, para mantenerme en la superficie de la casa y no bajar.
Si yo hubiera ido al sótano a revisar el interruptor principal, me habría encontrado con él cara a cara en la oscuridad. Esa idea me persiguió durante semanas. Pensar en lo calculado que fue todo, en la paciencia que tuvo para esperar, en lo cerca que estuve de cometer el error exacto que él necesitaba. No era alguien que hubiera entrado al azar. Sabía cómo funcionaba la casa, sabía cómo manipular la situación y sabía lo suficiente sobre mí como para tener mi número de teléfono. Nunca encontraron al responsable, no hubo arrestos ni pistas concretas. Con el tiempo la casa volvió a tener electricidad, pero nunca volvió a sentirse igual. Cada ruido nocturno, cada crujido del piso, me hacía recordar esa puerta temblando bajo los golpes. No tardé mucho en mudarme. No podía seguir viviendo en un lugar donde alguien había demostrado poder entrar, apagarlo todo y convertir una noche común en algo tan deliberadamente peligroso. A día de hoy, sigo pensando en lo que habría pasado si no hubiera tenido el teléfono cerca, o si la batería se hubiera agotado, o si hubiera decidido bajar solo un momento más al sótano. No fue la tormenta lo que apagó mi casa esa noche. Fue alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto ocurrió casi 5 años antes de que escribiera todo esto. En ese momento yo estaba en la secundaria y pasaba la mayor parte del tiempo con mi mejor amigo. Después de clases, casi siempre terminábamos caminando por el pueblo sin un plan claro, solo buscando algo que hacer para matar el tiempo. Era invierno y acabábamos de empezar las vacaciones, así que teníamos días enteros libres y ninguna obligación real. Ese día en particular lo habíamos pasado en su casa jugando videojuegos desde la mañana. Cuando empezó a oscurecer, ya estábamos aburridos. Salimos a caminar como tantas otras veces, avanzando por las calles conocidas hasta llegar a la parte más alejada del pueblo, donde las casas empezaban a escasear y los árboles se volvían más densos. Desde que éramos chicos, todos en el pueblo conocían la iglesia abandonada. Estaba al final de un camino casi olvidado, cubierto por árboles y maleza. Nadie hablaba mucho de ella, pero todos sabían dónde estaba. Cuando era más pequeño, ese lugar me aterrorizaba. Solo pasar cerca del camino me hacía acelerar el paso. Sin embargo, esa noche, algo era distinto. Tal vez por la edad, o por estar acompañado, sentí más curiosidad que miedo. Cuando llegamos al inicio del camino, dudamos. No habíamos planeado ir ahí, pero ya estábamos frente a la entrada. Decidimos bajar solo para ver cómo se veía ahora. El pavimento estaba roto, con grietas llenas de plantas y ramas que invadían el camino. A medida que avanzábamos, el pueblo desaparecía detrás de nosotros. Al mirar hacia atrás, ya no se veían las luces de las casas. La iglesia apareció de golpe entre los árboles. Se veía peor de lo que recordaba. La vegetación parecía haberla devorado con el paso de los años. La reja del patio estaba cubierta de enredaderas y apenas se distinguía. Todo estaba en silencio. No había luces, ni autos, ni señales de que alguien más estuviera allí. Nos acercamos con cautela hasta la entrada principal. La puerta de madera era grande y pesada. Cuando la empujamos, emitió un sonido largo y áspero que resonó por todo el interior. El eco fue tan fuerte que ambos nos quedamos quietos, escuchando cómo se desvanecía en la oscuridad. Desde la entrada iluminamos con los teléfonos. Lo que vimos fue extraño. Las filas de bancos estaban alineadas, casi intactas. No había basura, ni grafitis, ni señales claras de vandalismo. Para un lugar abandonado desde hacía tanto tiempo, todo se veía demasiado ordenado. Eso nos hizo sentir incómodos, pero aún así dimos unos pasos hacia adentro. Cada movimiento hacía eco bajo el techo alto. Caminamos despacio por el pasillo central, observando el altar al fondo. Fue entonces cuando escuchamos un golpe seco.
Un solo sonido, fuerte, que pareció recorrer todo el edificio. Nos detuvimos de inmediato, apuntando las luces en todas direcciones, intentando entender de dónde había venido. No vimos nada, pero la sensación de no estar solos apareció en ese instante y no volvió a irse. Nos quedamos inmóviles durante varios segundos después de ese golpe. El silencio que siguió fue espeso, como si el edificio mismo estuviera conteniendo el aire. Movimos las linternas de los teléfonos lentamente, recorriendo las filas de bancos, las paredes altas, el altar al fondo. Nada se movía, ninguna sombra parecía cambiar de lugar. Aún así, ninguno de los dos se sintió tranquilo. Mi amigo fue el primero en hablar, en voz baja, sugiriendo que tal vez algo se había caído en otra habitación. A un costado del salón principal, cerca de la entrada, se distinguía una puerta que daba a una sala más pequeña. Era posible que hubiera sido el viento o algún resto suelto del edificio. Esa explicación nos permitió seguir avanzando, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. Caminamos hacia el altar y desde allí miramos de regreso al pasillo por donde habíamos entrado. La entrada estaba sumida en una oscuridad profunda, más oscura de lo que debería haber sido incluso sin luces. La linterna no alcanzaba hasta la puerta. Eso me produjo una sensación extraña, como si el espacio se hubiera alargado de forma antinatural. Después de unos segundos, decidimos acercarnos a la sala lateral. Abrí la puerta con cuidado y alumbré el interior. Parecía un cuarto de almacenamiento. Había sillas apiladas contra la pared, cajas viejas y polvo acumulado. No se veía nada fuera de lugar. Entramos despacio y revisamos con la luz, convencidos de que el ruido había venido de allí. Mientras estábamos dentro, escuchamos algo distinto. No fue un golpe esta vez, sino una serie de pasos. Lentos, regulares. Sonaban como pisadas sobre el suelo de madera del salón principal. Ambos nos quedamos quietos al mismo tiempo. Apagamos las luces por instinto y nos acercamos a la rendija de la puerta. Desde allí apenas podíamos ver el pasillo central. Todo estaba oscuro, pero los pasos se oían cada vez más cerca, avanzando desde la zona del altar hacia la entrada. El sonido era claro, inconfundible. Alguien estaba caminando dentro de la iglesia con nosotros. Contuvimos la respiración. Durante unos segundos interminables no vimos nada. Luego, una silueta cruzó el espacio frente a la entrada. Fue rápido, apenas un segundo, pero suficiente. No usaba linterna ni teléfono. Solo una figura oscura que se desplazó hacia la puerta principal. Escuchamos el chirrido leve de la puerta al abrirse y luego cerrarse. Después de eso, los pasos se detuvieron. El silencio volvió, más profundo que antes. Nos miramos sin decir una palabra. Ninguno quería ser el primero en moverse. Esperamos varios minutos dentro de ese cuarto, tratando de decidir qué hacer. No sabíamos si esa persona había salido del lugar o si simplemente se había ocultado en algún rincón. Finalmente, el miedo superó la curiosidad. Abrimos la puerta de golpe y corrimos hacia la salida sin mirar atrás. No nos detuvimos hasta llegar al inicio del camino, donde por fin volvimos a ver las luces del pueblo. Solo entonces nos permitimos hablar de lo que había pasado. Lo más inquietante no era que hubiera alguien más en la iglesia, sino el hecho de que había estado cerca del altar, justo donde yo había estado minutos antes, en un lugar donde no había entradas visibles ni lugares obvios para esconderse. Corrimos sin detenernos hasta salir del camino roto y pisar nuevamente el asfalto. Solo cuando estuvimos a varias cuadras de distancia, con el corazón todavía desbocado, bajamos el ritmo. El aire frío nos quemaba los pulmones y las manos nos temblaban, no solo por el invierno, sino por la descarga de adrenalina. Nos miramos un segundo, como buscando confirmar que el otro había visto y oído lo mismo.
Intentamos racionalizarlo mientras caminábamos de regreso. Tal vez había sido otro adolescente del pueblo, alguien que había entrado antes que nosotros y se asustó al escuchar la puerta. Tal vez un vagabundo buscando refugio. Las explicaciones aparecían rápido, pero ninguna terminaba de encajar. Ninguna explicaba cómo esa persona había estado en el extremo del salón, tan cerca del altar, sin que la viéramos al entrar. Ninguna explicaba por qué no usaba ninguna luz en un lugar tan oscuro. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la silueta cruzando frente a la entrada y el sonido seco de los pasos sobre la madera. Al día siguiente, hablé con mi amigo y coincidimos en algo que nos dejó inquietos. El ruido inicial, ese golpe fuerte que escuchamos al principio, había sonado como si hubiera sido hecho a propósito, no como algo cayéndose por accidente, como si alguien hubiera querido llamar la atención. Con el paso del tiempo, el recuerdo no se fue. No se volvió más difuso, como suele pasar con otras experiencias. Al contrario, se volvió más claro. Empecé a notar detalles que en el momento no había procesado. El orden del lugar, la ausencia de grafitis, el silencio absoluto. No parecía un edificio olvidado, sino un sitio que alguien seguía usando de alguna forma. Años después, volví a pasar cerca de ese camino durante el día. La iglesia seguía ahí, todavía abandonada, todavía cubierta de vegetación. Desde afuera, parecía completamente vacía. Nadie había hablado nunca de incidentes, nadie mencionaba haber visto personas entrando o saliendo. Sin embargo, no me acerqué, no sentí curiosidad, solo una advertencia interna clara de que no debía hacerlo. Nunca supimos quién era esa figura ni qué estaba haciendo dentro. No sabemos si nos observó al entrar, si se movió en silencio mientras caminábamos por el pasillo o si apareció solo cuando decidió que era momento de irse. Lo único seguro es que no estaba allí por casualidad y que su presencia no fue un error. Esa experiencia cambió la forma en que veo los lugares abandonados. Dejó de ser una cuestión de fantasía o historias exageradas. Aprendí que el verdadero peligro no es lo que imaginamos, sino lo que realmente puede estar allí, en silencio, esperando a que alguien más crea que está solo. Todo empezó durante un viaje que en teoría no tenía nada de especial. Era finales de otoño y había decidido manejar de noche para evitar el tráfico. Tenía por delante varias horas de carretera, un trayecto que ya había hecho otras veces sin ningún problema. Me sentía cómodo conduciendo sola, con música baja y la ruta casi vacía frente a mí. Paré por primera vez en una estación de servicio poco después de la medianoche. El lugar estaba casi desierto. Solo había un empleado dentro, limpiando el mostrador, y un par de autos estacionados más lejos. Entré, pagué un café y volví al auto sin apuro. Mientras arrancaba, noté a un hombre de pie cerca de una de las bombas mirándome. No era una mirada agresiva, pero tampoco amistosa. Simplemente observaba, inmóvil. Salí de la estación sin pensarlo demasiado. En la carretera traté de olvidarlo, pero esa imagen se quedó conmigo más tiempo del que debería. A los pocos kilómetros, la ruta volvió a quedar completamente oscura, iluminada solo por los faros y alguna señal reflectante cada tanto. Conducía concentrada, intentando mantenerme despierta. Casi una hora después, paré nuevamente para usar el baño y estirar las piernas. Esta segunda estación era todavía más pequeña que la anterior, apenas un edificio bajo con luces fluorescentes parpadeando. Cuando estacioné, sentí una incomodidad inmediata. El mismo hombre estaba allí, apoyado contra la pared lateral del local. Esta vez no había dudas. Era la misma persona. Entré rápido, sin mirarlo directamente. Usé el baño y salí en menos de un minuto. Mientras caminaba de regreso al auto, miré alrededor.
El hombre ya no estaba donde lo había visto. Apuré el paso, abrí la puerta y me senté. Cerré con seguro de inmediato, algo que nunca hacía de forma consciente. Arranqué y salí casi sin revisar los espejos. Conducí varios kilómetros antes de empezar a relajarme. Me repetí que era una coincidencia, que las estaciones nocturnas atraen a las mismas personas, que no tenía sentido alarmarme. Bajé un poco la música y respiré hondo. Fue entonces cuando escuché un sonido leve detrás de mí, como el roce de tela contra el asiento. Pensé que era el bolso que llevaba en el asiento trasero. Miré por el espejo retrovisor para comprobarlo. Lo que vi hizo que todo mi cuerpo se tensara de golpe. En el asiento trasero, inclinado hacia adelante, había alguien sentado, el mismo hombre. Estaba tan cerca que podía distinguir su expresión incluso con la poca luz del interior. No gritó, no se movió de inmediato, solo me miró a través del espejo con una calma absoluta, como si hubiera estado ahí desde el principio y yo recién lo estuviera notando. El shock fue tan fuerte que por un segundo pensé que estaba imaginando cosas. Volví a mirar el espejo, parpadeé y ahí seguía. No había duda. Sentí como el pulso se me disparaba y las manos se me humedecían sobre el volante. La carretera seguía recta, oscura, sin ningún auto a la vista. Mi primer impulso fue frenar, pero algo en su postura me detuvo. Estaba inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, como si esperara que yo reaccionara de una manera específica. Le pregunté cómo había entrado. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, pero por dentro estaba temblando. No respondió de inmediato, giró la cabeza despacio y miró hacia la ventana, como si evaluara la velocidad a la que íbamos. Después volvió a clavar los ojos en el espejo. Dijo mi nombre. Eso fue lo que rompió cualquier intento de mantener la calma. No nos habíamos hablado nunca. No había forma de que lo supiera. Aceleré sin pensarlo. El motor respondió y el velocímetro subió rápido. El hombre se agarró del respaldo del asiento delantero para mantener el equilibrio, pero no intentó detenerme. No gritó ni amenazó. Solo sonrió. Una mueca breve, casi satisfecha. Me dijo que no tenía sentido correr, que no pensaba hacerme daño si hacía exactamente lo que él decía. Le exigí que se bajara. Me respondió que el siguiente desvío estaba demasiado lejos y que frenar en medio de la carretera no era buena idea. Hablaba como si la situación le resultara completamente normal, como si estuviera explicando una regla básica. Yo buscaba desesperadamente alguna luz, una salida, cualquier señal de vida. La ruta parecía interminable. Intenté llamar a emergencias con el teléfono apoyado en el soporte del tablero, sin apartar la vista del camino. El hombre lo notó de inmediato. Se inclinó un poco más hacia adelante y me dijo que no lo hiciera. No levantó la voz. No hizo ningún movimiento brusco. Solo afirmó que si marcaba, él reaccionaría. No explicó cómo. No necesitó hacerlo. Pasaron minutos largos, pesados, en los que solo se escuchaba el ruido del motor y mi respiración acelerada. Me dijo que parara en la próxima estación que apareciera, que allí se bajaría. Prometió que no intentaría nada más. No le creí, pero tampoco veía otra opción. Frenar de golpe o salir corriendo parecía peor. Cuando por fin apareció un cartel luminoso a lo lejos, sentí una mezcla de alivio y terror. Reduje la velocidad y entré al estacionamiento. Antes de que pudiera decir algo, el hombre abrió la puerta trasera, se bajó con calma y cerró sin hacer ruido. Caminó unos pasos hacia atrás y me miró una última vez. Luego se dio media vuelta y desapareció entre los edificios del lugar. Me quedé ahí, con el motor encendido, incapaz de moverme, entendiendo recién en ese momento que había estado conduciendo con alguien detrás de mí durante kilómetros, esperando el momento exacto para dejarse ver. No arranqué de inmediato.
Me quedé con las manos rígidas sobre el volante, mirando el espacio vacío por donde había salido. El estacionamiento estaba casi desierto, iluminado por luces frías que hacían que todo se viera artificial, como un escenario. Tardé unos segundos en darme cuenta de que estaba llorando. No de forma ruidosa, sino en silencio, con el cuerpo temblando mientras intentaba recuperar el control. Cuando por fin me moví, lo hice despacio. Estacioné cerca de la entrada del local y entré sin cerrar del todo la puerta del auto, como si necesitara una vía de escape inmediata. Dentro había un par de personas más y un empleado detrás del mostrador. Ver gente fue suficiente para que la tensión bajara apenas un poco. Pedí agua, me senté y respiré hasta que las manos dejaron de temblar. Llamé a emergencias desde allí. Les expliqué lo ocurrido con la voz entrecortada, intentando no omitir ningún detalle. Salieron a revisar el lugar, pero no encontraron al hombre. Nadie en la estación decía haberlo visto entrar ni salir. Revisaron mi auto y confirmaron algo que me hizo sentir un frío nuevo. No había señales de forzamiento. Ninguna puerta estaba dañada. No había nada roto. Según ellos, era posible que hubiera entrado cuando paré por primera vez, aprovechando un descuido mínimo. Esa idea me persiguió durante días. Pensar que alguien pudo abrir la puerta, meterse atrás y quedarse en silencio durante kilómetros, escuchando mi música, mis llamadas, mi respiración, esperando. No sabía cuánto tiempo llevaba allí cuando decidió mostrarse. Tampoco sabía por qué eligió ese momento. Solo sabía que había tenido el control desde mucho antes de que yo lo notara. Seguí mi viaje al amanecer, escoltada por la ansiedad y el cansancio. Cada vez que miraba el espejo retrovisor, lo hacía con el corazón acelerado, incluso sabiendo que estaba sola. Al llegar a destino, lo primero que hice fue revisar de nuevo el auto, abrir y cerrar todas las puertas, como si necesitara confirmar una y otra vez que no había nadie escondido. Durante meses no pude conducir de noche. Evitaba estaciones aisladas y carreteras largas. Cerraba el seguro apenas entraba al auto y miraba el asiento trasero de forma casi compulsiva. No era miedo irracional, era memoria. Mi cuerpo había aprendido algo que no podía desaprender. Nunca volví a ver a ese hombre. No supe quién era ni qué quería realmente. Tal vez solo buscaba un viaje, tal vez algo peor. Lo que me quedó claro es que no todos los peligros se anuncian con violencia inmediata. Algunos esperan en silencio, tan cerca que no los ves, hasta que deciden que es momento de hacerse notar. Y desde esa noche, cada vez que conduzco sola, el primer lugar que miro no es el camino al frente, sino el espejo. Gracias por quedarte hasta el final. Si estas historias te acompañaron, deja un like y suscríbete. Seguimos pronto con más relatos.